la cuestión que hoy quería, bueno, como plantear o que le diésemos unas vueltas, es precisamente lo que decía el título, ¿no? Que es, ¿tiene Dios un plan? ¿Qué pensáis? Que no. ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Oís o no? Que si no, ¿para qué estamos aquí? O sea, Él nos ha traído al mundo por algo, ¿no? O sea, ha creado todo esto con alguna finalidad. No sé cuál es, pero algo tendrá que ver. ¿Alguien más? Sí, ¿por qué? Bueno, aparte porque la creación es una cuestión, es una decisión no racional, porque Dios no se podría decir que es racional a nuestra manera, pero lo que decía Bea de no hay plan porque si no, no hay libertad, o sea, es ilógico pensar que la providencia y el destino del mundo que tiene Dios pensado sea incompatible con la libertad que el propio Dios nos ha dado, ¿no? Pues tiene que haber ahí una armonía entre providencia y libertad. Providencia y libertad. ¿Alguien más? ¿Tono? ¿Sí o no? Sí. Bueno, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. ¿Tiene Dios un plan? Bueno, podríamos decir un plan sobre mí. ¿Tiene Dios un plan sobre mí? Efectivamente, sí, no, sí. Y yo creo que depende que entendamos por plan, ¿no? Mirad, vamos a ver. Esto es que vamos a ver. Hay un asunto que es... Yo me acuerdo, cuando me ordené sacerdote, que un amigo mío que se dedicaba a... Bueno, era un tío que no era amigo mío, pero así nos conocíamos y tal, teníamos confianza. Y él se dedicaba mucho tiempo a la evangelización y a gente joven, sobre todo. Y me dijo, mira, José Pedro, nunca uses la palabra vocación, porque a la gente le espanta. Entonces, puedes hablar de lo que quieras y ve hablando de las cosas, pero no digas la palabra vocación, ¿no? Y aquello, la verdad es que no sé si le hice caso o no, pero me pareció muy triste. Pero a la vez me parece que tenía razón, en parte, ¿no? Porque la palabra vocación, yo creo que es una palabra que ha sido... Bueno, que asusta, o sea, y aparte que es difícil entender muchas veces cuando hablamos de vocaciones. Ay, Dios mío, a ver qué me ha tocado a mí y, como me toque esto es que me muero y como me toque... Entonces, más o menos, uno vive en una expectación no expectante, ¿no? O sea, no quiero saber nada y mejor no... Muchísimas felicidades, Ana. Luego te cantamos el Happy Birthday todos. No, luego ya verás en la hora santa y todo. Pero entonces, la palabra vocación se asemeja más o menos, en la mente de nosotros, de los cristianos, muchas veces se asemeja o uno se imagina la espada de Damocles, ¿no?, que va a caer sobre mí y, Dios mío, a ver cuál es el veredicto, ¿no?, que a mí me ha tocado, ¿no?, que se pronuncia sobre mí. Tú tienes que irte de misiones a África. Ay, no, por favor, odio África. No. O tú te casarás y tendrás
18 hijos. Pues joder, es que somos... Tú te casarás y no tendrás ninguno porque tu vocación es ser madre, pero estéril. Y tal, joder, tal. O otro, no, pues a mí, joder, yo monja y tal. No, por favor, monja, no, si es que yo las monjas... o qué ilusión, monja y tal. Pero bueno, más o menos es como a ver, ¿no? Cuando estás jugando al póker y vas a sacar la carta y ¡pa! ¿No? Joder, rey de sotas, ¿no? Pues qué bien, o que... No, rey de sotas no existe. Sota de espadas. Y entonces dices, ay, Dios mío, ¿no? Pues me ha tocado... ¿He tenido suerte o no he tenido suerte? Bueno, parece como que es el anuncio de la... bueno, acerca lo que está determinado para mí, ¿no? Y entonces, realmente, hay muchos cristianos que viven con cierta angustia el tema de la vocación. Y hay muchas veces que uno ni siquiera quiere rezar, porque como rece y entonces vea la carta, ahí ya no hay marcha atrás, porque si no lo sé, pues todavía pues sigo tranquilo y tal. Pero es que además... Este Dios que parece tan bueno y que nos quiere tanto, resulta que si luego te toca sota de espadas y tú querías jugar a copas, a oros, te dice, te condeno, porque no has hecho lo que yo quería, ¿no? Y ¿no? Entonces, pues, es bueno, pero a la vez tiene un capricho sobre mí y si no lo cumplo me condena. Pero bueno, menudo Dios, o sea, es una especie de monstruo, ¿no? De un Dios monstruo que nos hemos imaginado, que tiene sus vocaciones escondidas y al que le toca, le toca. Yo me acuerdo cuando me ordené, llevaba una semana, fui a casa de una hermana mía y era por la noche. Y pasé por un parque y había allí una panda de chavales y tal, yo era joven, una panda de chavales y tal, y con sus botellas, no sé qué tal, su perrito y tal, y entonces cuando me vieron, uno dijo, joder, a alguien le tenía que tocar y tal, y como diciendo, mira amigo, te ha tocado a ti, tú te fastidias, y sí, entonces bueno. Entonces, ¿cómo es un Dios bueno que parece que posiblemente no sea tan bueno, ¿no? Con esto de la vocación? Entonces, a mí me gustaría decir dos cosas. Remitirme a 4. Pero lo primero es, en este libro, cuando leía pues, entre las páginas y en párrafos y tal, a mitad de un párrafo bastante largo, dice una frase que a mí me pareció espectacular. Y que dice, para aprender a pensar, si yo quiero pensar acerca de la vocación o de cualquier otro fenómeno, sobre todo que se refiere a Dios, pero para aprender a pensar conviene mirar a una madre, para aprender a pensar conviene mirar a una madre que vive su maternidad de modo sano. Para aprender a pensar, conviene mirar a una madre que vive su maternidad de modo sano. Es decir, pues a una madre, pongamos que una madre que vive la maternidad, vamos. O sea, que es buena madre, a una madre. Bueno, hay malas madres, pero hablamos ahora de una buena madre, ¿no? Mirar a una madre, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero pensar acerca de Dios, no voy a conseguir entender y entrar en sus misterios demasiado si me dedico a argumentar, o sea, desde el argumento racional, ¿y cómo es compatible la libertad y la providencia, ¿no? Que es un tema muy interesante. Pero ¿cómo puede ser aquí la esclava del Señor? O la Virgen es esclava, pero es libre, pero no es libre, entonces tal. Y empezamos a buscar, como estos que están ahí jugando con bolas, ¿no?
las bolas estas, ¿no? Entonces empieza pues libertad, providencia, vocación, destino, misión, plan, y entonces empieza ahí como a hacer un juego malabar, ¿no? A ver cómo combina esos conceptos para que todos puedan cuadrar. Y si no me cuadran, pues no entiendo, esto es absurdo, o es un misterio o paso de creer porque esto no hay quien se lo crea. Y entonces, pues es o el cretino o el agnóstico, pues porque no has conseguido que las bolas esas te cuadren, ¿no? Y dice, no, es que no sabes pensar. Porque saber pensar no es una cuestión de inteligencia, no es cuestión de argumentos, de discurso, que yo pueda cuadrar, que a mí me tenga que unos silogismos en los que al final el resultado sea bueno. Gonzalo, ¿por qué chirría esto? Sino que el saber pensar es mirar, aprender a pensar. Conviene mirar a una madre. Conviene mirar a una madre. ¿Veis lo que hace la ingeniería? Con un pequeño giro y conviene mirar a una madre. Para saber pensar acerca de Dios, conviene mirar a una madre que vive la maternidad. Porque no es cuestión de inteligencia, sino de algo mucho más. Una madre no es la que piensa alrededor de su hijo, sino que es la que ama a su hijo, se da a su hijo, espera de su hijo, sufre con su hijo, busca la vida del hijo. O sea, es la madre que vive la maternidad. O sea, podríamos decir, una vivencia, que es una madre que vive la maternidad de modo sano. ¿Qué es? Pues una madre que vive el amor entregado. O sea, yo aprenderé a pensar si conozco la vida. Dicho esto, yo quería remitir a cuatro, precisamente, porque para pensar voy a vivir, tengo que saber, conviene mirar la vida de un amante. Os voy a contar, quiero dar como cuatro pinceladas o 4 brochazos, pero que van a ser de vida, ¿no? Os voy a contar vida, ejemplos. Y el primero es el pueblo judío. El pueblo judío. A ver si me da tiempo, porque quiero... El pueblo judío. El pueblo judío, ¿sabéis lo que da la identidad? O sea, el pueblo judío era un pueblo entre muchos pueblos. Todos los pueblos había más ricos, había más poderosos, pero él tenía conciencia, el pueblo judío, tenía conciencia de ser un pueblo distinto. Y lo que le daba la identidad al pueblo judío era la conciencia de tener una relación especial con Dios. Relación, o sea, conciencia, o sea, él sabe que tiene una relación especial con Yahvé, ¿no? Con Dios. Lo que a él le distingue, o sea, el pueblo judío no son los que se circuncidaban o tal, bueno, sí se podían circuncidar, pero mucho más allá, y la ley, el templo, bueno, a nosotros, bueno, algunos tendréis más familiaridad con el pueblo judío, otros no sabemos mucho del pueblo judío, pero basta con que os diga que lo que a él le da la identidad, o sea, él sabe quién es, y sabe que él es el pueblo que tiene una relación con Yahvé que es distinta a la relación que tienen todos los demás. Es una relación muy, muy, muy singular. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿no? En esta relación, o sea, él sabe, tiene conciencia de que Yahvé, de que Dios le cuida, le ama, le ha elegido
tiene unos designios con él, le va a proteger y siempre está con él. O sea, yo sé que en esta relación Dios está siempre conmigo, ¿no? Y no soy uno más, soy único para Yahvé, único para Dios. En el nuevo pueblo judío, en el nuevo Israel, que es la Iglesia es ese pueblo, somos el pueblo, que tenemos conciencia de que Dios tiene una relación muy especial conmigo, con mi persona, con el pueblo. Y con el pueblo de Israel y con cada uno de los que, con el nuevo pueblo de Israel, con la Iglesia y con cada uno de los que formamos parte de esa. O sea, Dios tiene una relación muy singular y muy particular, muy especial con José Pedro. Con José Pedro como miembro, o sea, como miembro de este nuevo pueblo suyo. O sea, más o menos como que Dios, yo existo porque Dios quiere tener una relación conmigo muy particular y dice, José Pedro, qué bien que existas y que existas como familiar mío, ¿no? Como familiar mío, como familiar de Dios, como miembro de esta familia. Bien, os voy a leer, hay una novela de Virginia Woolf que cuenta, os voy a leer solo una parte, la tengo aquí, pero he escogido unos párrafos y es muy bonito, y es un poco largo, pero lo leo largo intencionadamente. Mirad qué bonito. Estaban casados, una pareja que se acaba de casar. Aquello ocurrió el martes, ya era sábado. Rosalind, que era ella, tenía que habituarse aún al hecho de que era la señora Ernest Thorburn. Quizás jamás lograría hacerse a la idea de ser la mujer de alguien, pensó mientras permanecía sentada en el mirador del hotel que daba sobre el lago en las montañas, esperando que su marido bajase a desayunar. Era difícil acostumbrarse al nombre de Ernest. No era su marido. No era el que ella habría escogido. Habría preferido Timothy, Anthony, Peter. Además, él no tenía aspecto de Ernest. El nombre sugería el ta. En pocas palabras, el comedor de su suegra. Pero, ¿a qué se parecía? Pero ya llegaba él. Gracias a Dios no parecía Ernest. No, pero ¿a qué se parecía? Le observó de soslayo. El caso es que cuando comía pan tostado se asemejaba un conejo. Nadie más hubiera podido descubrir el parecido entre una criatura tan diminuta y tímida y aquel pulcro y musculoso joven de nariz recta, ojos azules y boca muy firme. Pero así resultaba todo más divertido. Al masticar, fruncía ligeramente la nariz, igual que sus conejitos. Ella miró su nariz fruncida y luego, cuando él captó su mirada, tuvo que explicarle el motivo de haberse echado a reír. «Porque pareces un conejo, Ernest», dijo. «Eres igual que un conejo silvestre», añadió mirándole. «Un conejo cazador, un rey de los conejos que dicta sus leyes a los demás miembros de su especie». Ernest no opuso ninguna objeción al verse clasificado entre esta clase de conejos. Y ya que a ella le divertía verle fruncir la nariz, nunca se dio cuenta de que lo hacía, la frunció a sabiendas. Ella reía y reía, y él también se echó a reír. Las damas solteras, el pescador y el camarero suizo con su grasienta chaqueta negra pensaron con razón que ellos eran felices. Pero se preguntaban cuánto duraría esta clase de felicidad y su respuesta estuvo de acuerdo con sus propias circunstancias. A la hora del almuerzo, sentados a la orilla del lago sobre un montón de brezos, Rosalind le enseñó la lechuga que les habían dado para acompañar los huevos duros y dijo: «¿Quieres lechuga, conejo?». Después añadió: «Cómela de mi mano». Él se estiró y mordisqueó la lechuga, frunciendo la nariz. Buen conejo, simpático conejo», murmuró ella, acariciándole como acostumbraba a hacerlo con su conejo domesticado. Pero aquello era absurdo, sea como fuere. Ernest no era un conejo domesticado. Lo tradujo al francés. «Lapin» le llamó. Qué bonito. Este relato necesitaba una música de estas. Y dice, pero el caso es que tampoco era un conejo francés. Él era sencilla y exclusivamente inglés, nacido en Tal, educado en Rugby y en la actualidad secretario en la Administración Civil de Su Majestad. Trató de llamarle Bunny, pero fue peor.
Bunny era un ser rollizo, blando y cómico. Ernest era delgado, duro y serio, pero su nariz se fruncía. «Lapín», exclamó de pronto, dando un pequeño grito, como si hubiese encontrado la palabra que buscaba. «Lapín, Lapín, rey Lapín», repitió. El nombre, no sé si se pronuncia Lapín, ¿se pronuncia Lapín? Lapón, bueno, pues da igual, pues aquí lo ven. Dice, el nombre parecía sentarle a las mil maravillas, no era Ernest, era el rey Lapín. ¿Por qué? No lo sabía. Cuando no había nada nuevo de qué hablar en sus paseos solitarios o llovía, o cuando se sentaban junto al fuego en la noche, porque hacía frío y las damas solteras y el pescador se habían retirado y el camarero solo acudía si se le llamaba, dejaba que su imaginación jugase con la tribu Lapín. Bajo sus manos ella estaba cosiendo, él leía, los conejos se hacían muy reales, muy animosos, muy divertidos. Ernest dejaba el periódico y la ayudaba. Los había negros y rojos, los había enemigos y amistosos. Vivían en un bosque, en extensas praderas y un pantano. Por encima de todos estaba el rey Lapín, quien, lejos de tener un solo don, fruncir la nariz, llegó a ser un animal de gran carácter. Rosalind le encontraba siempre nuevas cualidades, pero por encima de todo era un gran cazador. ¿Qué ha hecho hoy el rey?, preguntó Rosalind el último día de su luna de miel. En realidad habían pasado el día de excursión y ella había regresado con una ampolla en el pie, pero no se refería a esto. «Hoy he cazado una liebre», respondió Ernest, frunciendo la nariz mientras mordisqueaba la punta de su puro. Se calló, encendió una cerilla y volvió a fruncir el ceño. «Una liebre hembra», añadió. «¿Una liebre blanca?», exclamó Rosalind, como si lo hubiese estado esperando. «¿Era bastante pequeña, gris plateada y con grandes ojos brillantes?» «Sí», asintió Ernest, mirándola como ella le había mirado. Un animalito pequeño, con los ojos saltones y dos pequeñas garras delanteras que se balanceaban. La había descrito exactamente, sentada, con la costura balanceándose en sus manos, y sus ojos grandes y brillantes eran desde luego un poco prominentes. «Ah, la Pinova», murmuró Rosalind. «¿Es así como se llamaba?», preguntó Ernest. La verdadera Rosalind la miró, estaba muy enamorado de ella. Sí, así se llamaba, la Pinova. Y aquella noche, antes de irse a la cama, todo quedó arreglado. Él era el rey Lapín y ella la reina Lapinova. Eran los dos polos opuestos. Él, intrépido y decidido, ella, prudente e insegura. Él dirigía el atareado mundo de los conejos. El mundo de ella era un lugar desolado y misterioso que gobernaba casi siempre bajo la luz de la luna. Sin embargo, sus territorios eran colindantes. Eran el rey y la reina. De esta forma, al volver de su luna de miel, tenían un mundo privado. Mirad, ya acaba, ¿eh? Pero me interesa, ¿eh? Tenían un mundo privado donde, a excepción de una liebre blanca, solo vivían conejos. Nadie imaginaba que tal lugar existiese, y ello, claro está, lo hacía más divertido. Les permitía sentirse más que a la mayoría de matrimonios jóvenes unidos contra el resto del mundo. A menudo, cuando la gente hablaba de conejos, bosques, trampas y cacerías, se miraban a hurtadillas, o se guiñaban los ojos a través de la mesa cuando la tía Mary decía que nunca había podido soportar la visión de una liebre en un plato, eran tan parecidas a un niño. O cuando John, el hermano deportista de Ernest, les explicaba a qué precio se pagaban los conejos aquel año en tal sitio, con piel y todo. A veces, cuando necesitaban un guardabosques, un cazador furtivo, un terrateniente, se divertían distribuyendo los papeles entre sus amigos, pero mantenían el secreto, era la clave de todo. Nadie, excepto ellos mismos, conocía aquel mundo. Está dedicado este cuento a Ana, pero el pueblo judío sabe que tiene una relación muy especial con Dios. La Iglesia es ese pueblo, nosotros, que sabemos que tenemos una relación muy especial con Dios, y los miembros de ese pueblo una relación muy especial con ese Dios. Pero cuando hablo de una relación muy especial, estoy hablando de una relación como la de Lapín y Lapinova. Es decir, que Dios con José Pedro, o con cualquiera de vosotros, tiene una relación que él desea, que por su parte es así, que es igual de secreta que la que tienen entre ellos dos. Hasta el punto de que todo el mundo no sabe de qué estamos hablando, pero ella y yo hago así y la Pinova se pone tonta, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo saben muy bien, pero hay un código secreto entre ellos que les hace
fuertes frente al mundo. El mundo no sabe de esto. O sea, el mundo en el que nosotros vivimos nuestra historia es un mundo creado por nosotros, en el que nos entendemos. No es cuestión de racionalidad, es cuestión de un entendimiento que va más allá, ¿no? Esa relación es la que existe entre el Creador, entre Jesucristo y yo. En el que si yo me meto en mi corazón, entro, es que la palabra relación parece como tan, pero entro en una dinámica, en un juego con Él, en el que yo soy yo y ningún otro es como yo. Pero eso es así, o sea, ningún otro es como yo. Y entre Dios y yo, en mi alma, en mi corazón, vivimos un entendimiento que es único, que no sabemos por qué, pero es así, en el que hay intuición, hay amor, hay cariño, hay algo que hace que yo viva en un mundo privado con Él, ¿no? Y que el mundo no se entera, pero yo me siento fuerte en esta intimidad entre nosotros dos, ¿no? Bien, entonces, ¿a dónde voy? Pues que esa es la relación de uno con Dios. Entonces, pero fijaros, ya es tardísimo. Cuando yo hablo de vocación, tengo que entender que en esta relación entre Dios y yo, la pin y la pinova, no hay ninguna pretensión utilitarista del otro, sino que sencillamente hay una relación de amor en la que yo quiero todo lo mejor para él y él todo lo mejor para mí. Os voy a poner un ejemplo. Me acuerdo de un amigo, él tenía mucha habilidad para la música, dedicaba muchas horas a la música, era crítico de música, pero desde los 12 años, y cuando y además él siempre me ha dicho, yo voy a estudiar música, ¿no? Y cuando está en segundo de bachillerato, se iba a matricular y no, voy a hacer Derecho. Y digo, ¿pero qué te ha pasado? Porque tenía clarísimo el otro, de hecho nunca había hablado de Derecho. Y dice, entonces en un momento así, más confidencial, me dijo, mira, tú ya conoces mi familia, ¿no? Pues mi hermano pequeño es un poco límite, ¿no? Y entonces mi madre, este verano, un día quiso hablar conmigo y me explicó y me dijo, mira, tú haz lo que quieras, si quieres dedicarte a la música y tal, pero yo un día moriré y tu hermano pequeño me da mucho miedo que se quede desamparado en el mundo. Entonces yo te quería pedir que, si no te importa, que estudies Derecho, te sacas unas oposiciones porque tienes cabeza y te puede gustar y tienes... Y entonces así le puedes contratar a tu hermano, pues te sacas notarías, registro, lo que sea, contratas a tu hermano, él ya tiene un puesto de trabajo y está armado para la vida, y aunque yo falte, pues yo moriré tranquila, ¿no? Y tú ya te dedicas a la música, pues ya pues pues te forras y tal, con las firmas ahí en la notaría, bueno, pues tendría una visión así un poco tal, y él hizo Derecho. Un caso. Muere mi padre, pongamos, ¿no? No es exactamente mi padre, pero muere mi padre, pero para hacerlo más rápido. En el momento, es que lo tenía por aquí escrito, pero no lo he encontrado. Muere mi padre. Es que si lo encuentro... Mira, si estoy bien. Mira. Bueno,
Es que no encuentro, no sé dónde está. Pero mirad, bueno, un padre, ¿no? Y entonces resulta que antes de morir coge a cada uno de sus hijos y le dice, oye, encárgate de tu madre y encárgate de esto, tata. Y coge a otro hijo y le dice, oye, encárgate de tu madre, encárgate de esto. Oye, mira, yo ahora voy a morir y tal, joder, pues mira, todo el asunto económico de tu madre y tal, por favor, si te puedes hacer cargo, porque todas las herencias, no sé qué, coge a otro, oye, va a morir tu madre, joder, pues mira, el piso en el que está, no sé qué, y tú a lo mejor podíais iros a vivir con ella, no sé qué, papá. Y resulta que a cada hijo le da una misión con respecto a su madre. Pero cada hijo, en el mismo hecho del cariño que tenía su madre, de la conciencia que tenía de la familia, sabía perfectamente cuál era su encargo. ¿Me he explicado? Lo he explicado un poco mal, ¿no? Vamos a ver. El hecho... Una madre tiene una misión, y la misión de una madre es, con respecto a su hijo, tiene una misión con su hijo, que es darle cariño, protección, que físicamente vaya todo bien, que intelectualmente, que afectivamente, que el hijo crezca. La madre vive con una misión con respecto a su hijo. El hijo tiene una misión con respecto a sus padres, y que es, hacerles felices, cuidar de ellos cuando llegan a la vejez, el acompañarles, luego, cuando si le viene el Alzheimer o tiene cualquier enfermedad, estar y suplir, tal, hacerse cargo de... Pero esa misión del hijo con el padre o de la madre con el hijo es una misión que no es más que el ser hijo. O sea, no añade nada al ser madre. Es decir, que el hecho de ser madre ejercer de madre, o sea, ser realmente lo que yo soy, que soy madre, es hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Es hacer lo que mi hijo va a necesitar. ¿Me explico? O sea, la misión no es algo que me viene de fuera, impuesto y que a ver qué me pasa, ¿no? Sino que en mi mismo ser, en mi misma verdad, en mi mismo ser lo que yo soy, va implícita si yo soy yo, voy a hacer lo que desde fuera se dice es mi misión. ¿Me explico o no? O sea, vamos a ver, cada uno de los hijos, cuando muere su padre, sabía cuál era el encargo que su padre le iba a dar, porque era la forma de ser él, el hijo que su madre necesitaba, era eso que su padre le estaba diciendo. Antes de que su padre se lo dijese, él sabía cuál era su encargo. Es decir, que la verdad, o sea, que la misión no era algo que le venía de fuera, sino que era algo que estaba dentro de él y lo conocía antes, lo conocía él en su propia verdad. O sea, mirad cómo lo dice, por ejemplo, Rilke, ¿no? Que son palabras que si uno las lee así, pues parece un poco misterioso, pero... Dice, lo que llamamos destino sale de los hombres, no entra en ellos desde fuera. Lo que llamamos destino, lo que llamamos misión, lo que llamamos plan de Dios, no es algo que me viene de fuera, sino que es algo que está en la verdad misma del propio hombre. O sea, yo solo podré ser José Pedro Manglano siendo sacerdote. O sea, solo podré ser siendo sacerdote. O sea, en esa... Otra cosa es cómo lo sé y no sé qué y tal, ese es otro tema. Pero a mí lo que me interesa hoy es sobre todo decir,
Dios no es un ser déspota absoluto que va diciendo a cada hombre el destino que a él se le ha ocurrido, diciendo, tú vas a ser. No es verdad. El destino, la misión, yo la tengo dentro, la conozco, o la puedo conocer en mi interior, y no va a ser impuesta ni desagradable, sino que va a responder a la verdad más íntima que hay en mí. Y yo, en esa intimidad, en esa relación lapin-lapinova con Dios, yo sé que el modo en el que más amor voy a recibir de Él y en el que más puedo dar a la familia mía, a la familia de la Iglesia, es responder a esa sensibilidad concreta que yo encuentro en mi interior, que será pues a través de la maternidad o de la paternidad, con una familia reproduciendo, yo me lleno del amor de Dios y así le traigo hijos y con ese... O será, oye, lo que sufre Cristo, lo que sufren las personas, pues yo noto en mi interior, yo sé que en mi propia verdad hay una sensibilidad tremenda para hacerme cargo del sufrimiento de Dios y de los hombres, y quiero entregarme a Él, como hacen, por ejemplo, pues yo qué sé, las carmelitas, ¿no? Para consolar a Cristo y ser la fuerza de los hombres, aunque no esté a su lado, pero ser fuerza a la distancia. O yo entiendo que con un celibato en el que cojo por esposo a Cristo, y entonces puedo servir como Cristo aquí en la tierra, como sacerdote y tal, porque le puedo llevar. Yo, Teresa de Calcuta dice, cada uno sabe, si Dios le llama, cada uno lo sabe en su corazón, Él lo sabe. Pero, entonces, claro, ya ha dado la hora, ¿no? Pero lo que quiero decir, bueno, ¿cómo se sabe? Pues no vamos a entrar, pero a mí se me ocurrían solo pues a veces la intranquilidad que muchas veces va pues por una necesidad que se ve fuera, por unas posibilidades que hay en mí, por una atracción en algún modo de vida. Luego, yo creo que hay una cierta contradicción, porque junto a esta intranquilidad de una posible vocación veo que todas las demás también serían posibles y que con todas ellas yo me siento identificado, pues porque, bueno, hay alguno que dice, bueno, yo esto o esto, bueno, pero en su intranquilidad, pero muchas veces incluso cuando uno escoge, uno vive una cierta contradicción, ¿no? Luego yo creo que un momento de libertad, de liberación, en el que uno dice, quiero entrar en esta relación íntima con Él para saber en el corazón, o sea, sin presupuestos, sin intereses personales, sin ideas prefijadas, sin querer salirme con la mía, no, o sea, una relación sabrosa, íntima con Él, en el que yo me entro en mi corazón con libertad personal, ¿no? O sea, con desinterés, con un sano desinterés. Es decir, solo me interesa lo que sea mi propia verdad, lo que yo tengo dentro, ¿no? Dar pie dar desarrollo a esa riqueza interior que yo tengo, que puede servir al mundo y a la Iglesia con esta cualidad que yo tengo, ¿no? Y porque se me ha dado, ¿no? Y por último, que me interese llenarme solo de realizar su amor, ¿no? Su capricho. Bueno, perdonad porque he sido un poco caótico, pero lo que me interesa mucho decir es que la vocación no es nada distinto a mi verdad más íntima. O sea, no va contra mí, sino que es el despliegue y el desarrollo de mi verdad íntima, ¿no? Y me dice María que nos tenemos que ir. Pero, o sea, en el pueblo judío, la gran ambición que tenían todos era ser usado por Dios, ¿no? Tener un papel en la misión, en la historia sagrada, en la vida de Dios con los hombres, tener un papel. Y su deseo era dar
conocer cómo podía contar Dios con uno, ¿no? Esa era la gran ilusión del pueblo judío, y por eso los nombres recogían muchas veces la misión de uno, ¿no? Entonces, ¿tiene Dios un plan? Pues no. O sea, un plan, como un plan extrínseco a mí, que un veredicto, no, Dios no tiene un plan. ¿Tiene Dios un plan? Sí. Pero el mismo plan que tiene mi padre con respecto a mí cuando él muera para que yo me haga cargo de mi madre. O sea, el ser verdadero hijo, ¿no? O sea, ese es el plan, ¿no? O sea, el plan de Dios es sé tú mismo, sé tú mismo. Sé tú mismo, o sea, sé fiel a ti mismo, sé quién eres, podríamos decir. La vocación es ser quien soy. La vocación es ser quien soy, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pues empezamos directamente, ¿no? Si podéis encender las velas unos, empezamos. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Hoy quiero poner, te acabamos de cantar, Señor, hoy quiero poner todo en tu presencia. Señor, aquella mujer que te encontraste encorvada, 18 años mirando solo el suelo, sus pies. ...18 años sin poder levantar la mirada. Por un espíritu que le poseía. Cuando leía esta mañana este hecho de tu vida, Señor, me parecía que quizá yo también me paso tiempo encorvado, mirándome a mí mismo, mirando mis propios pies, mirando solo el suelo. Y el encorvado es pesimista, porque ve toda la suciedad y porquería que hay en el suelo. Y es aburrido porque los pies acaban aburriendo. Se acaban mirando, examinando los juanetes, las uñas, y que al final uno le acaba sin gustar sus propios pies, ve todos los defectos. Señor, ¿no es verdad que muchos de nosotros, ahora que nos miras desde el sagrario, desde la custodia, quizás nos ves encorvados? Quizá mirando nuestro propio interés, las cosas muy a ras de suelo, un poco aburridos con lo de siempre.
y un poco pesimistas porque no vemos demasiada salida, vemos mucha suciedad. Seguro, Señor, que cuando te acercaste a aquella mujer, le quisiste liberar porque te daba pena. Una persona hecha para volar, para gozar del cielo aquí en la tierra, para mirar alto, para mirar afuera, para mirar a los demás, y que estaba reconcentrada. Señor, si ahora los que estamos jorobados de corazón nos pusiésemos amarillos, esto igual parecía una discoteca. Señor, míranos con compasión. Señor, mírame. Y como aquella mujer, te sano de tu enfermedad. Señor, te pedimos, sáname de mi enfermedad. Aquella mujer se puso derecha, Señor. Que salgamos de aquí todos derechos. El fuego del... Si no hemos leído antes la pin y la pinova. Ayúdanos, Señor, a que cada uno tengamos esa historia de amor singular, pequeña, privada, entre tú y yo, que solo nosotros entendemos. Señor, perdona las veces que te tengo miedo, que tengo miedo a tu querer, que tengo miedo a la verdad que hay en mí. Yo quiero ser las manos que hagan realidad tus deseos, Señor. Quiero ser las manos que hagan realidad esos deseos íntimos que tú has plantado, que están en mi corazón. Cuando estoy encorvado, soy incapaz de mirarte a ti a los ojos. Soy incapaz de mirar a mi familia, a la iglesia, a mi familia, a la humanidad, y solo me centro en mis proyectitos. Señor, ¿te tengo miedo?
Señor, sánanos de nuestra joroba de corazón. Y que vayamos erguidos, que miremos con ilusión, con entusiasmo a la vida, a nuestro corazón, a tus deseos, a las necesidades de los demás. Y que todos hoy te digamos, sí, Señor. Sí, Señor. Aquí estoy, Madre nuestra. Hágase en mí tu voluntad, que es hágase en mí mi propia verdad. Que yo sea quien soy. Pues Señor, bendícenos, y en al recibir tu bendición, cada uno te daremos, los que queramos, te daremos nuestro sí, y tú entra con tu luz y con tu fuerza en cada uno de nuestros corazones. Deseo no ser servido, sino servir. Deseo tomar mi cruz de cada día. Dejar hermanos, casas y tierras por